Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a tratar con un tema de suma importancia, así que póngase cómodo y empecemos. El tema a tratar en esta tarde es el siguiente: Jesús como la simiente de la mujer descrito en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es también conocido como el protoevangelio, la primera predicación del evangelio. En este pasaje podemos notar claramente unas palabras de condenación para con la serpiente que es Satanás, y asimismo podemos notar el anunciamiento de un Salvador, la simiente de la mujer, que tendría que enfrentarse en un terrible combate con la serpiente. Es así que evidentemente la doctrina del Mesías aparece en forma embrionaria en el pasaje, y esta está difundida a lo largo del Antiguo Testamento. No obstante, en la historia se han presentado ciertas objeciones en cuanto a la forma de interpretación planteada. Son tan fuertes las objeciones que los cristianos nuevos en la fe pueden llenarse de dudas, a tal punto que llegue a cuestionarse: ¿será posible que estemos completamente equivocados en la interpretación del pasaje al ver una condena sobre Satanás y una promesa de un Salvador? Esto es importante, así que veamos cuáles son estas objeciones en cuanto a Génesis 3:15 y la simiente de la mujer. Una de las objeciones planteadas transmite la idea de que los padres del cristianismo aplicaban este versículo a Cristo y hasta lo etiquetaban de protoevangelio. No obstante, dicen ellos, por el fruto del estudio científico se sabe que ese no es el sentido del pasaje. De hecho, no hay ninguna profecía mesiánica aquí, y evidentemente no hay una referencia alguna a Satanás. Respecto al capítulo 3, otra de las objeciones acentúa que este capítulo está narrado en forma mítica. Es un mito de la finitud. Trata de un relato simbólico que pretende dar una comprensión de la realidad humana en su totalidad. Por otro lado, se expresa que dicho capítulo no tiene ninguna importancia en el Primer Testamento, ni tampoco en los profetas. Para la Biblia hebrea es mucho más importante hablar acerca de Abraham, es mucho más importante hablar acerca de Noé que de esta narración, indicándose así que este no es más que un símbolo de nuestro ser. Si tal fuese el caso, el capítulo 3 de Génesis quedaría abrogado, la evidencia de un protoevangelio quedaría por los suelos. Pregunta: ¿es posible que estemos completamente equivocados en la interpretación del pasaje al ver una condena sobre Satanás y una promesa de un Salvador? ¿Cuál es el sentido del pasaje? ¿Qué significa esta expresión de la simiente de la mujer? Antes de abordar estas cuestiones, no se ponga a dudar. Le afirmo que Génesis 3:15 revela la profecía acerca de la inaugural venida de Cristo. Antes de pasar a explicar tal afirmación, cabe aclarar que hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reveló su voluntad a su pueblo en cierto periodo del tiempo, y hoy por hoy tenemos la revelación completa. Y es así que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores, lo cual hace de las Sagradas Escrituras muy necesarias. Así entonces, Génesis 3 forma parte de las Sagradas Escrituras, y Génesis 3:15 contiene la primera profecía acerca de la primera venida de Cristo. En el pasaje obviamente hay una promesa. Dios promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan evidencia de ello. Y pues a lo largo de la historia, tal afirmación fue muy bien sostenida. Todo ello podríamos reducirlo en las simples palabras de Edward Young, uno de los eruditos norteamericanos más reconocidos en la historia. Él dice lo siguiente: no se debe rechazar la idea de que aquí hay una referencia a Cristo. No obstante, también es cierto que la forma en que el ser humano vencerá a Satanás es que de una mujer nacerá aquel, Jesucristo, que logrará la victoria. Él es la simiente de la mujer, en la persona del Redentor, quien dará el golpe final. Génesis 3:15 entonces apunta directamente a la persona de Jesús. No nos quedemos con dudas, así que veamos las profecías que se manifiestan en el Antiguo Testamento, y asimismo veamos estas profecías cómo se cumplen en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. En primera instancia, se dice que sería nacido de una mujer. Por otra parte, sería nacido de Abraham. Siguiendo la línea genealógica, sería nacido de Isaac, y asimismo nacido de Jacob. Y tras ello, el Mesías profetizado vendría nacido de la tribu de Judá. De entre toda la tribu de Judá, el Mesías tendría que venir de una familia concreta, por lo que tendría que ser
nacido de la línea de Isaí. No obstante, Isaí tuvo varios hijos, pero el Mesías, la simiente de la mujer, según las Escrituras, vendría de uno de sus hijos, David. Pregunta: ¿quién es descrito en el Nuevo Testamento como el hijo de David y a la misma vez definido como el hijo de Abraham, sino solo Jesús? Él es la simiente descrita en Génesis 3:15. Él es la simiente de la mujer, quien fue a la cruz y aplastó a la serpiente. Satanás fue aplastado en el Calvario. Satanás fue derrotado cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Las Escrituras revelan que el golpe final será la sumisión de Satanás a Jesucristo, cuando Jesús regrese en gloria, como se señaló en el desarrollo del tema. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan evidencia de ello. Apuntan directamente a Jesús como la simiente de la mujer. Y tenga en cuenta que las Sagradas Escrituras revelan una historia de principio a fin, y esa historia es acerca de Jesús, la simiente de la mujer, descrito en Génesis 3:15. Muchas gracias por su atención.